decía que muchas gracias, buenos días, gracias por venir, especialmente a don Marcelo Gullo y a todos ustedes. Hoy a la presentación de su libro Elepanto cuando España salvó Europa. Don Marcelo Gullo no requiere presentación, todos ustedes ya lo conocen. Él es profesor de Relaciones Internacionales en Argentina y también desde hace varios años un divulgador de historia y a favor de la hispanidad. Estaba previsto que viniera Andrés Gambra, historiador, a hacer la presentación, pero el jueves su esposa sufrió una enfermedad grave y él tuvo que anular el viaje. Y ayer tuvo la gentileza desde el hospital de redactar unas líneas que su compañero Gabriel leerá en nombre de será un par de minutos, 2 líneas. Seguidamente, don Marcelo hará su exposición durante 1 hora más o menos, hasta las 12. Y a partir de las 12 abriremos un turno de preguntas, una pequeña tertulia con el autor, hasta las 12:30 más o menos, que ahí podremos abrir un tiempo de firmas, de autorretratos, de selfies y tal. Y a la 1 podremos visitar todos juntos el museo, el Museo Marítimo de Cataluña, que nos abre las puertas, que podremos entrar y visitar la nave capitana, es una reproducción a escala real de la nave capitana donde don Juan de Austria y don Luis de Castells dirigieron la victoriosa batalla. Es una reproducción de 1971 y se construyó con motivo del 4º centenario de la batalla. Pero bueno, es real y nada, a la 1 menos 2 menos cuarto, a las 2 tenemos comercializada la visita, pero quien quiera podrá quedarse en el museo hasta las 7 de la tarde que cierran, se podrán quedar, que no tenga hambre. Y nada, es todo un honor y un placer tener aquí primero al autor, por supuesto, un autor de primerísimo nivel, luego el tema también, no solamente histórico, sino también muy actual, y luego también el lugar. Es un lugar emblemático, un lugar histórico, es precisamente aquí donde se construyó no solo la nave capitana de Lepanto, sino casi que la mitad de la flota de la monarquía hispánica. Camilo Génova, Estados Unidos. Especialmente el mayor peso fue Felipe II, aquí en Barcelona. La construcción catalana de Lepanto fue muy grande, no solamente por la construcción del barco, sino también por los marineros, capitanes. Bueno, sin más preámbulo, damos paso a Gabriel, que leerá el comunicado del profesor Gambra, y seguidamente lo más muy con ustedes. Muy buenos días. ¿Se escucha bien? No, sí, ¿No? Más cerca. ¿Ahora se escucha mejor? Más o menos. Lo intentaré leer alto. Estimados asistentes a esta reunión, cuyo objeto es la presentación de un nuevo libro del profesor don Marcelo Gullo sobre la mayor ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes, ni esperan ver los venideros, según el dicho célebre de Cervantes. Su título, La batalla de Lepanto, con subtítulo, Cuando España salvó a Europa. Estimado profesor Gullo, lamento profundamente no poder hoy, por motivos familiares severos, asumir personalmente la grata misión que me fue encomendada de actuar como introductor de usted en este acto. Escaso significado su presencia, pues estoy seguro de que su enjundiosa producción historiográfica es ampliamente conocida por la mayoría de los aquí presentes, siendo así que se trata de una obra que goza de amplio reconocimiento científico y público y de una envidiable difusión comercial. Pérdida, si la hay, solo la mía, de no poder responder a la honrosa ocasión que se me ofrecía, siendo yo un admirador incondicional de su quehacer historiográfico y de su aportación en defensa del honor de mi patria. En la copiosa producción del profesor Gullo destaca la trilogía formada por Madre Patria, Nada por lo que pedir perdón, Lo que América le debe a España, 3 volúmenes con un total de 1500 páginas, destinados a explicar y justificar el devenir histórico, la singularidad
y la grandeza de lo que fueron Hispanoamérica y la hispanidad católicas, desde el descubrimiento colombino hasta su fragmentación y desvinculación de España como resultado de las insurrecciones denominadas emancipadoras, colonialistas y secularizadoras generadas por las potencias que, envidiosas, deseaban desmantelar el inmenso imperio hispanoamericano. Gullo, además de exponer ese asunto medular, dedica amplio espacio a la consideración de temas que, siendo colaterales o tangenciales del eje principal, suponen aclaraciones o aportaciones enriquecedoras de índole varia, y también a la consideración de periodos de la historia española previa o posterior al periodo propiamente imperial, pero que permiten entender mejor la génesis, evolución o desenlace de las cuestiones centrales. Cada uno de los 3 volúmenes tiene una estructura singular y agrupa varias cuestiones o aspectos ilustrativos del tema central de la trilogía y uno o más de los colaterales. El formato ideado por el profesor Gullo es original y eficaz, a la vez para captar la curiosidad y el interés de los lectores. No se trata de volúmenes consecutivos, temáticamente y numerados del primero al tercero. La modalidad escogida es flexible y esquiva el formato enciclopédico que puede fácilmente desanimar al lector. Una ágil y meditada selección de los componentes temáticos escogidos en cada volumen depara unidad de sentido a cada uno de ellos sin agotar el tema nuclear. El estilo del profesor Gullo es elegante, diríase que es seductor además de erudito, y propicia que el lector de un primer volumen se sienta movido a abordar los 2 restantes. Al final habrá transitado de forma espontánea por toda la historia del mundo hispanoamericano y además dispondrá de una percepción contrastada de los hechos que habrá considerado desde perfiles diferentes. El profesor Gullo manifiesta un interés primordial sobre la gran batalla por el relato histórico y por los procedimientos de falsificación de la historia que han utilizado, casi desde el principio, los adversarios de España y de la gigantesca empresa de evangelización e inculturación que ésta llevó a cabo a lo largo de 3 siglos sobre el continente americano. La implantación de una falsa historia, el huevo de la serpiente, que ha determinado el surgimiento de una leyenda negra antiespañola destinada a desacreditar en los términos denigratorios más inimaginables la magna empresa que fue la fundación de una Hispanoamérica libre, educada, próspera y católica, jurídica y administrativamente bien pertrechada, dotada de un elenco envidiable de entidades urbanas admirables, de escuelas, universidades e instituciones eclesiásticas ejemplares. Tiene su punto de arranque en la brevísima relación de la destrucción de las Indias, obra del padre Las Casas, patriarca de una dilatada saga internacional de negros legendarios que han difamado a España sin tregua, hasta alzar la leyenda negra al rango de mito incuestionable, hoy día ampliamente aceptado. El profesor Gullo denuncia sistemáticamente, desplegando un esfuerzo crítico ejemplar, a los fautores más conocidos de la leyenda negra, sus argumentos, conexiones e intereses relacionados con los programas expansionistas de ingleses, franceses, holandeses y estadounidenses. El profesor Gullo desmonta detenidamente la afirmación negrolegendaria de que los conquistadores españoles llevaron a cabo un genocidio en México, Hernán Cortés, o en Perú, por Pizarro. La realidad histórica es que América, cuando llegaron los españoles, era una Babel idiomática, dividida en innumerables poblaciones enfrentadas entre sí, desunión que resultó propicia para la conquista española. El imperialismo antropófago de los aztecas fue desmontado por un puñado de españoles, secundados por multitud de tribus oprimidas, en adelante lideradas por Cortés. Algo similar sucedió en el caso del imperio quechua o inca, sometido por Pizarro. Una más, entre otros temas relevantes de los que se ocupa el profesor Gullo, es la ofensiva luterana calvinista en contra de España, la gran defensora de la Iglesia Católica en la amenazada cristiandad del siglo XVI. El envite de los rebeldes holandeses, de los hugonotes franceses,
y de los colonos calvinistas ingleses que agredieron intensamente al mundo hispanoamericano, debilitaron paulatinamente el tráfico entre España y América. Y tras heredar su impulso y doctrinas, los yanquis terminarían arrebatando amplios territorios de Nueva España y después, tras la emancipación de México, casi la mitad de su territorio. Siendo así llamativo que en el México actual solo se alcen voces reivindicativas contra la obra civilizadora de España y ninguna en contra de las depredaciones norteamericanas. Lo que aún es más contradictorio si se recuerda que, movidos por la idea de un destino manifiesto de procedencia calvinista, los colonos puritanos anglosajones de Norteamérica eliminaron sin piedad a los nativos de aquellas tierras. El famoso aforismo, el mejor indio es el indio muerto. Y así, numerosas cuestiones aclaratorias sobre los modos de interpretar la obra de España en América y sus repercusiones. Gullo desgrana y comenta el catálogo de los autores y políticos hispanoamericanos que se han adherido en sus planteamientos a los tópicos de la leyenda negra y de quienes, en cambio, se han opuesto valientemente a ella y la han denunciado. Un tema que figura reiteradamente en sus libros es el del papel disruptor de la administración norteamericana en la vida política y religiosa de México, en cuyo sometimiento y descristianización han puesto históricamente un magnífico interés por entender que el catolicismo constituía un valladar a sus pretensiones de subyugar a los mexicanos y singularmente a sus clases dirigentes, para así infeudar sus recursos bajo el control de su sistema financiero. Especial influencia atribuye a Robert Poinsett, de familia hugonote, agente especial de Estados Unidos en México, del que Gullo afirma que merece en la historia de México el título de embajador que esclavizó a los mexicanos a través de la subordinación ideológica cultural. No me extiendo, siendo así que el catálogo temático de los libros de Gullo es inagotable. Sí, para terminar, señalar que el profesor Gullo consagra un desarrollo extenso y muy documentado al tema grandioso y conmovedor de la guerra cristera, el heroico alzamiento de la población mexicana en contra de la política violentamente anticatólica de los gobiernos a partir de la Constitución de 1917, que culminaría en tiempos del presidente Plutarco Elías Calles. La insurrección cristera en Zacatecas y Jalisco, que tuvo por inspirador a Anacleto González Flores, el gran predicador, que denunció antes de ser asesinado al imperialismo yanqui que subvencionaba la política anticatólica. Pío XI emitió un monitum encomiando los martirios cristeros, entre comillas, con el rosario en las manos al grito de ¡Viva Cristo Rey! Inenarrable espectáculo que se ofrece al mundo, a los ángeles y a los hombres. Finalmente fueron derrotados, y es triste decirlo, por una traición eclesial urdida desde los Estados Unidos. Aquí les dejo el nuevo libro de Gullo que hoy se presenta y desplaza al lector desde el Atlántico al Mediterráneo. La cohesión temática con su producción anterior es evidente. El imperio hispánico y el milenario combate de España en defensa del catolicismo. Muchas más gracias, profesor. Todo suyo. Muchas gracias. Buenos días, ¿se escucha bien? ¿Sí? Fundamental saber si se escucha bien. Bueno, lo primero que quiero decirles es que yo me encuentro profundamente emocionado por la presencia de ustedes acá. La sala no cabe un alfiler, hay gente paradas en los costados, sentados en el piso, y eso a mí me emociona, me llena de alegría, de un sano orgullo, no un falso orgullo, porque simplemente me da fuerza para seguir luchando, es decir, seguir escribiendo, seguir predicando. Es decir, son ustedes con su presencia lo que me dan fuerza para seguir. Cuando Dios le da a uno la suerte del conocer la verdad, Dios no se la da para que uno conozca la verdad y la guarde, ¿no? Como aquel que le dio un talento, ¿se acuerdan? Que repartía
y lo guardó y después le devuelve el talento, ¿no? Le dice siervo malo e infiel. No, si Dios le da a uno el conocimiento de algo, es para que uno predique la verdad de lo que ha conocido. Predique la verdad de lo que ha conocido. Hace muchísimos años atrás, me están boicoteando con los ruidos, ¿eh? Siempre hay un boicot. Hace muchísimos años atrás, yo era jovencito, allá lejos y hace tiempo, y trabajaba y estudiaba ciencia política en la Universidad Nacional de Rosario, de Argentina, y en un libro, en la librería de libros viejos, encuentro un libro que era una serie de discursos de Juan Domingo Perón, que había sido presidente de la Argentina, 3 veces presidente constitucional. Yo, por curiosidad, lo compré, sabiendo que en mi casa esos libros estaban prohibidos, porque mi padre era un antiperonista rabioso, furioso, furibundo, ¿no? Y quedé impactado del discurso del día 12 de octubre de 1947. Me deslumbra el discurso y la explicación que da de la presencia de España en América, de la reivindicación de la presencia española en América. Dice cosas como España es el nuevo Prometeo, ha quedado amarrado a la roca de la historia. Y el discurso causó un impacto en mi persona muy grande, porque fue como cuando San Pablo se cae del caballo, es decir, descubro la falsedad absoluta de la leyenda negra, la falsedad absoluta de la leyenda negra. Sin embargo, los avatares de la vida me llevan a terminar mi carrera, a ser profesor y especializarme en la política internacional, y específicamente dentro de la política internacional en la historia de la construcción del poder de las naciones. Entonces, el tema de escribir sobre la historia de España, la leyenda negra, no suscitaba en mí una necesidad, porque la necesidad salía de la obligación de conseguir dinero para poder mantener la familia. Entonces tenía que trabajar dentro de lo que estaba, dentro de lo que era mi especialidad dentro de la universidad y dentro de la Escuela Superior de Guerra, así la construcción del poder de las naciones. Cómo construyó Estados Unidos su poder nacional, cómo lo hizo Alemania, cómo lo hizo Corea, cómo lo hizo Japón, cómo lo hizo China. Pero claro, hay necesidades que no tienen que ver con las necesidades económicas, que tienen que ver con las necesidades del espíritu y tienen que ver con cumplir con una obligación, Es decir, si uno conoce la verdad debe ser predicada. Si uno conoce la verdad debe ser predicada. Pero hay momentos en que uno percibe claramente que es el momento. Y ese momento yo lo percibí, comencé a percibirlo ya siendo todavía más joven, pero no escribiendo, cuando estaba en la Escuela Diplomática de Madrid, donde había gente de Nicaragua, El Salvador, Cuba, República Dominicana, Colombia, Argentina, Venezuela, Perú. Primero, y por supuesto españoles, claro, ¿no? También había alemanes y también había japoneses y coreanos. Pero ahí tuve la primera percepción, la primera vez que salía de Argentina. La primera percepción ya no teórica, sino vivencial de la hispanidad. Una cosa es estudiar, entender en teoría las cosas. Otra cosa es estar ahí y decir, joder, estos son iguales a mí. Yo miro a un colombiano, a un venezolano, a un español, y con solo guiñarle el ojo ya él entiende qué es lo que yo le quiero decir. Y a los alemanes les puedo guiñar el ojo 100 años seguidos, no saben qué quiero decir. Uno entiende que somos lo mismo, que la hispanidad es un cuerpo vivo, que existe. Pero hasta que no lo experimenta, y esa forma de experimentarlo es extraordinaria, porque era como viajar a toda la hispanidad al mismo tiempo. Había
de todos los rincones de la hispanidad. Pero ahí ya comienzo yo a percibir, era el año 1989, que las cosas en España andaban mal. Las cosas en España andaban mal. Para todo el mundo andaba bien, era fenomenal. Y yo ya comienzo a percibir que España estaba en un Titanic, que el caviar seguía distribuyéndose, el champán, el jamón, pero que no se daban cuenta que alguien había hecho un agujerito en el fondo del barco. Ya no se reivindicaba la obra de España en América. Se inventa el encuentro. ¿El encuentro? ¿Qué encuentro? ¿Qué encuentro? Hubo descubrimiento. Claro que hubo descubrimiento. Hubo descubrimiento porque no se puede decir la palabra descubrimiento. ¿Cómo no se va a poder decir? Usted es un ignorante, no sabe qué quiere decir la palabra. Con descubrir yo no estoy, se entiende, ofendiendo a nadie, ni tampoco estoy diciendo que yo fui el primero que llegó ahí. No, descubrir quiere decir otra cosa. ¿Está? Yo siempre lo explico así, mira, soy como un mago, ¿eh? Acá hay un celular, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Yo lo tapo todo. ¿Está? Tapo el celular. Vienen los vikingos, el celular es América, ¿no? Vienen los vikingos, ven el celular, ven América, no se lo cuenta a nadie y se van. ¿Descubrió algo? No. Vienen los fenicios, dicen otros. Miran y se van. ¿Descubrió algo? Pues no, hombre. Ahora, cuando España saca el velo, es decir, descubre, da a conocer al mundo la existencia de América, España es la descubridora. Los demás pueden haber llegado antes. ¿Y qué? No descubrieron nada. Lo descubre España. Pero como la primera guerra es la guerra por los términos, porque quien domina, se le quiere quitar a España, ¿cierto? Esa gloriosa acción que fue la acción del descubrimiento. Sí, lo descubrió, claro. Por los otros habían llegado, pero no se lo habían contado a nadie. Lo mantenían como secreto. España lo descubre. ¿Está? Obvio. Y ya empezaba todo a estar mal, era el encuentro. Era el encuentro. Inútil era decirle a los españoles que estaban equivocados porque la orquesta seguía tocando, ¿no? Arriba, la orquesta tocaba. No puedo dejar de decir que había un compañero mío entrañable en ese momento en clase, que se llamaba Jordi, obviamente catalán, ¿no? Y entonces yo paseando por Cataluña, por la Rambla, cosa que ahora no puedo hacer porque cada vez que vengo me someten a entrevistas, a conferencias y todo, y no puedo ni ir a rezar a Cristo del Espanto. Pero bueno, paseando con Jordi, le digo, ya él era independentista. No lo decía, pero... Y yo digo, Jordi, ¿cómo termina esto que explicás vos? Todo esto que estás explicando. Y entonces en una confesión, así como un acto de confesión, me dice, bueno, hombre, al final, sí, al final, con la independencia. Todo estaba mal, pero nadie lo entendía. El origen de la mala política siempre es la falsa historia. Siempre es la falsa historia. El origen de la mala política es la falsa historia. Si yo no conozco la historia, estoy perdido. Imaginen lo siguiente, imagínense que yo voy a un médico, estoy enfermo del corazón. Mi padre fue al mismo médico, mi abuelo también porque estaba enfermo del corazón. Pero yo desconozco eso, desconozco que fueron a ese médico. Y tampoco conozco que mi padre murió del corazón ni que mi abuelo murió del corazón, porque nunca me interesó la historia de mi padre ni de mi abuelo. Ahora, como me siento mal, voy al médico. Y resulta que ese médico es un médico tramposo. No quiere curarme, sino que quiere matarme. Y él le dio a mi abuelo una pastilla que lo mató. Le dio a mi padre una pastilla que lo mató. Yo voy al médico, como yo desconozco la historia, el mismo bandido me da la misma pastilla. ¿Y yo qué hago? Confío en el médico y me la tomo. Resultado, muero como mi padre y como mi abuelo. ¿Pero por qué? Porque no conozco la historia. Si yo conociese la historia, le diría, un momentito, usted ya le dio esa pastilla a mi padre y se murió. Le dio esa pastilla a mi abuelo y se murió. Yo no la tomo.
Pero como yo no conozco la historia, estoy condenado a repetirla, a ser de nuevo y reiteradamente engañado. Pues el conocimiento de la historia no es una cosa que uno lo tiene que aprender porque es importante ser erudito, ni como quien compra un cuadro, compro el libro de Marcelo como quien compra un cuadro para adornar la biblioteca. No, es porque el conocimiento de la historia es fundamental porque el origen de la mala política es la falsa historia. Es la falsa historia. Y entonces yo escribí Madre Patria para desmontar esa leyenda negra, nada por lo que pedir perdón y lo que América le debe a España. Claro, y ahora estamos presentando Lepanto, cuando España salvó a Europa. Y ustedes dirán, hay una ruptura de continuidad. No, no hay una ruptura de continuidad. Porque la leyenda negra, los negros legendarios, el nudo de su pensamiento es que la historia de España es un error y un horror. Eso es lo que ellos creen, que la historia de España es un error y un horror. Y mienten y construyen una falsa historia de España. La falsa política es el origen de la falsa historia es el origen de la mala política. Ellos creen que toda la historia de España es un error y un horror. Que fue un error y un horror la reconquista. Que fue un error y un horror la conquista de América. Y cuando España hizo algo bien o obtiene una victoria por ejemplo militar como Lepanto, bueno, para ellos no tiene importancia. Fue una batalla inútil, que no sirvió para nada. Esa es la mentalidad negro legendaria. España hizo todo mal y si alguna vez hace algo bien no sirve. No sirve para nada. Esa es su mentalidad. Entonces, la sombra de la leyenda negra se extiende sobre la batalla de Lepanto. Batalla decisiva, si las hay en la historia. Pero claro, en todos mis libros, si ustedes lo han leído, si no, lo van a leer seguramente, yo voy al pasado, pero para volver al presente, cargado de hipótesis con las cuales vislumbrar el futuro. Nadie puede ciertamente predecir el futuro. Dios conoce el futuro, pero uno puede olfatearlo, como decía Cervantes, uno puede, conociendo la historia, olfatear el futuro, olfatearlo, intuirlo, hacer una proyección. Yo voy al pasado para volver al presente, para intuir, prever, olfatear el futuro. Pero Lepanto no puede ser comprendido sino dentro de un proceso histórico. ¿Cuál es ese proceso histórico? Ese proceso histórico es la invasión musulmana protagonizada por los árabes de la cristiandad, primero oriental. Nosotros nos olvidamos, ¿verdad? Ya nadie lo recuerda, que Egipto era un territorio 100% cristiano, 100% cristiano. Había sido, según la tradición, evangelizado por San Marcos. Y en la Catedral de Alejandría estaba el corazón de San Marcos, hasta que los venecianos, para salvarlo de la profanación, lo llevan, hasta en una noche lo sacan y lo llevan a San Marcos, a la plaza de San Marcos, la Catedral de San Marcos, en Venecia. Por eso hay los leones ahí, porque San Marcos se representa con el león. Pero Egipto era 100% cristiano. ¿Y qué idioma hablaban? El copto y el griego. El copto era la lengua de los antiguos egipcios, porque el pueblo originario de Egipto son los coptos. Y griego, producto de la helenización que se había producido por la conquista de Alejandro el Magno y la fundación de Alejandría. 100% cristiano. Y lo que es Palestina e Israel, 100% cristiano. Y Siria e Irak, 100% cristiano. ¿Hablaban árabe? No, de ninguna manera, porque los árabes solo estaban en la península arábiga, en 2 o 3 ciudades dando vueltas por ahí nómades, Yatrib y la Meca, ¿verdad? Sin mayor contacto salvo que las caravanas y el comercio con lo que después va a ser el Imperio Romano de Oriente. ¿Eh? Y todo eso, todo ese territorio cristiano,
Argelia, Marruecos, incluso Mauritania, fue barrido por el Islam. Pero no porque fueron dos hermanitas de la caridad golpeando. Venimos a traer un nuevo libro. No. ¿Qué nuevo libro? Fueron la espada, la cimitarra del califa Omar que conquista Egipto. ¿Está? Y que conquista Jerusalén. No son dos hermanitas de la caridad golpeando las puertas. Nos olvidamos que Santa Mónica, la mamá de San Agustín, y San Agustín mismo nacen en lo que hoy es Argelia. Que ahí se hablaba latín, en Libia también se hablaba latín y griego. No quedó nada, absolutamente barrido. Esa primera gran ola de invasión musulmana a la cristiandad es detenida por un pequeño grupo de hombres en Covadonga. Entonces ahí están los historiadores progresistas y los otros que caen en la trampa del progresismo. Sí que en Covadonga había 10.000, 100.000, 20.000, 1.000 o 3. Mira, a mí no me importa cuánto había, eso es una estupidez. Lo que da significado al hecho es que esos hombres, fuesen 100, 1.000, 10.000 o 3, deciden ese día que ellos no se van a someter al imperialismo islámico y que se van a jugar la vida en esa batalla. Punto. Y esa decisión vital de esos hombres, vital contra todo lo que pudiese parecer razonable. ¿Quién puede decir me planto acá contra un imperio que va desde Siria hasta la península ibérica? Hay que tener unos cojones gigantescos. ¿Está? Porque claro, la gente hay que ubicarse en el lugar. A ver, si mañana nos invade China, son 1.500 millones y yo se entiende en Covadonga con mi amigo Gustavo Bueno, 4 más y 2 curas, decimos de acá no pasa. ¡Qué risa! ¡Qué risa! Somos 1.500 millones, de acá no pasa. Si de acá no pasan. Si de acá no pasan. Y no pasaron. ¿Está? Y no pasaron. Porque cuando un pueblo se pone de pie y tiene determinación, ¿está? Y se pone de rodillas delante de Dios, no pasan. ¿Está? Hay que reunir esas condiciones. La voluntad, el coraje y ponerse de rodillas delante de Dios. Entonces no pasan. Y no pasaron. Como no pasaron en Poitiers, los francos los detuvieron. Estaban a horas de días de cabalgata de París. Hoy Notre Dame sería, se entiende, una mezquita. Claro, después viene una segunda ola de invasión musulmana, esta vez no protagonizada por los árabes, sino por los turcos. Se discute de dónde vienen. Bueno, miren, acabemos con discusiones académicas inútiles. Vienen del Asia, de algún lugar cerca de lo que hoy es Mongolia, las estepas de Mongolia. No tienen nada que ver con ningún pueblo europeo, es un pueblo mongol. Que como muchos otros pueblos mongoles, también los húngaros eran un pueblo mongol, también los búlgaros. Nada más que los húngaros y los búlgaros se cristianizan. Y las tribus turcas se islamizan. Cuando toman contacto con el mundo islámico, cerca de lo que hoy es Azerbaiyán, más o menos se cree, en el norte de lo que hoy es Irán, la antigua Persia, que había sido conquistada por el Islam también. Ahí toma una nueva fuerza, el Islam, una fuerza mucho más importante, diría que antes. Ya estamos hablando de cosas de una agresividad gigantesca, y ellos van a soñar inmediatamente con la conquista del Imperio Romano de Oriente, es decir, con la toma de Constantinopla, con convertir a la iglesia de Santa Sofía, que era la iglesia más importante de la cristiandad oriental, en una mezquita. Ese es su sueño. Y efectivamente lo logran en 1453 con la caída de Constantinopla, cuando Mehmed II entra a caballo en la Basílica de Santa Sofía y degüella todo lo que estaban adentro. Y convierten a la Basílica de Santa Sofía en mezquita. De ahí en más comienzan a soñar con la conquista de Europa y sobre todo con el otro gran símbolo de la cristiandad. Símbolo era Constantinopla, Santa Sofía. ¿Y el otro símbolo cuál era? Y, obviamente, si esta era la nueva Roma, la habían tomado, ¿no? Constantinopla era la nueva Roma, fundada por Constantino. La vieja Roma, donde estaba la Basílica de San Pedro, donde había sido crucificado y sepultado San Pedro. Empiezan a soñar con eso. Y para eso tienen dos estrategias.
una estrategia de penetrar por la Europa central, es decir, ir hacia la Europa central. El objetivo es tomar Viena para desparramarse de Viena a Alemania, Suiza y atacar el corazón de Europa. Y la otra es la misma que habían hecho los árabes, atacar por el bajo vientre. Esa estrategia se la dan a los berberiscos, a los piratas berberiscos, para provocar una guerra de desgaste. Está en España y en Italia, una guerra de desgaste. Digamos al pasar que hoy el wokismo dominante en casi todas las universidades, el progresismo, dice que la culpa de todos los males de la humanidad la tiene el macho blanco europeo, ¿no? Y entonces es el culpable, el macho blanco europeo, de la esclavitud. Mire, pongamos las cosas en claro. Del año 1500 al 1700, aproximadamente, no digo que sea la cifra exacta, en el libro está la cifra exacta, de 1500 a 1700 hay 400, 500.000 africanos que son llevados como esclavos a América. ¿Está? Y de esa misma fecha, de 1500 a 1700, hay 1.500.000 o 2 millones de cristianos que son capturados en España, en Grecia, en Ucrania, en Rusia, para ser llevados como esclavos, sobre todo las mujeres como esclavas sexuales, y los niños fuertes para ser convertidos en genízaros, y los niños débiles se los castraba para ser convertidos en núcleos juguetes sexuales, para ser llevados al mercado de esclavos de Constantinopla, que fue el mercado de esclavos más grande de la humanidad, el mercado de Constantinopla. Nunca hubo un mercado de esclavos tan grande, porque el Imperio Otomano fue un imperio esclavista. Las dos estrategias. Y España los había detenido en Covadonga y había hecho la reconquista. Recordemos que para un español de 1492 que estuviese acompañando a Isabel, a la más grande reina de la historia de España, la conquista de Granada no implicaba el fin de la reconquista, porque ellos sentían, y tenían razón en sentirlo así, que no solo le habían arrebatado a la cristiandad el territorio peninsular, sino todo el norte de África y Jerusalén. Por eso para Isabel el objetivo era la reconquista de Jerusalén, ese era el objetivo de Isabel. Por eso le dice a Colón que sí, porque el viaje de Colón tiene como objetivo atacar al Islam por la retaguardia. Ellos no saben que está América, entonces piensan dar la vuelta para atacar al Islam por su retaguardia. La fuerza turca parece indetenible. Nos aproximamos, bueno, Carlos V, nos salteamos, vamos a Felipe II. La fuerza turca parece indetenible. Solimán sueña y ha prometido, ha jurado convertir a San Pedro en una mezquita. Lo sigue su hijo, que no tiene el mismo vigor que su padre, ni el mismo carácter, pero que se ve obligado a cumplir el juramento de su padre. Y la situación de la cristiandad es complicadísima. Y sobre todo también complicadísima la situación de España, que parece estar lejos o alejada de ese frente de batalla del Mediterráneo oriental. ¿Por qué es complicadísima la situación de España? Porque los franceses, Francia, que había sido la hija predilecta de la Iglesia, la hija primogénita de la Iglesia, porque los francos habían salvado a la cristiandad y al papado, y era la hija primogénita y predilecta a la Iglesia. Porque España fue siempre para la Iglesia una cenicienta, esa es la verdad. No nos engañemos. Los ojos de la Iglesia siempre, los ojos, la niña mimada de la Iglesia era Francia. Y lo es hasta ahora, Es decir, y España, cenicienta. Francia había pasado de ser la hija privilegiada, primogénita, amada de la Iglesia, a ser la concubina del sultán. Francia se estaba preparando para atacar a España por la espalda, para clavarle una puñalada por la espalda, invadiendo la península, cruzando los Pirineos,
al mismo tiempo que estaba organizando la sublevación morisca como quinta columna. O sea, al momento de producirse la batalla de Lepanto, si uno va armando el escenario geopolítico estratégico, sí España perdía esa batalla. Y digo España no porque no sé que fueron también venecianos, por supuesto, que fueron genoveses, sicilianos, sino porque si no estaba España no había batalla, ¿eh? Con venecianos y la fuerza del Papa y con lo que podía aportar la Orden de Malta, que eran 3 galeras, no pasaba nada. Si España perdía esa batalla, Francia estaba preparada para clavarle una puñalada por la espalda. Así que la situación de España se hubiese vuelto complicadísima, porque entonces esa puñalada por la espalda, más la sublevación de la quinta columna, daba pie para que la flota turca invencible desembarcara en Andalucía y tratase de recuperar lo que ellos consideraban que eran de ellos y había sido expulsado injustamente a Andalucía. Entonces, ese es el escenario con el cual uno llega a Lepanto, ¿no? Con el cual uno llega a Lepanto. Es el escenario geopolítico del enfrentamiento no solo entre dos poderes geopolíticos, sino entre dos formas de concebir la vida del hombre, de las mujeres, absolutamente opuestas y antagónicas. En esa lucha entre esas dos grandes visiones contrapuestas, el que mejor lo entiende en ese momento es un soldado que después va a ser un gran hombre de las letras, pero que es un soldado, un valiente, un cruzado, que está ahí porque quiere, nadie lo obligó. Nadie obligó a Cervantes a subirse a los barcos, ¿eh? Él sube porque quiere. Y nadie lo obligó a pelear en Lepanto porque está enfermo de fiebre, calentura, nada más. Y sus superiores le dicen, usted no puede pelear. Y él dice, yo prefiero combatir, morir se entiende en combate, a morir de fiebre acá. Cervantes lo comprende perfectamente desde un principio. Por eso, digamos también al pasar, que si Cervantes se levantase de su tumba hoy a el innoble que ha hecho esa película sobre él, Cervantes, digo innoble por decirlo menos, ¿no? Cervantes, como era un hombre de honor, lo retaría a duelo a las armas que él quisiese. Y por supuesto le cortaría la cabeza de un solo tajo. Y se acabó el problema. Ese 7 de octubre, la flota de la Santa Liga, la flota de la cristiandad, está comandada por un hombre extraordinario, por don Juan de Austria, acompañado también de hombres extraordinarios como Juan de Bazán, también venecianos como Veniero extraordinario. Y todo parece que va a ir mal. Todo parece que va a ir mal, porque el viento sopla a favor de la flota musulmana. Y en ese momento el viento es todo. El viento es todo. Y ya se ven casi las flotas, se pueden contar las embarcaciones, y los asesores de don Juan, cuando ven la flota musulmana que la supera en número de la cristiana, la Liga Santa, como siempre pasa, dicen, bueno, don Juan, usted sabe, la prudencia, Santo Tomás de Aquino, Aristóteles, la prudencia no es cobardía, ya lo explicó Santo Tomás, lo tomó Aristóteles, ¿no? Es conveniente retirarse, ¿no? Y don Juan era un verdadero español, pero don Juan era un verdadero hispano. Don Juan no había nacido en España, ¿eh? Don Juan había nacido en Alemania, era el hijo del amor de esa noche de amor entre el emperador, su padre Carlos, y una señorita alemana. Pero a pesar de eso, don Juan era un verdadero hispano, un verdadero español. ¿Por qué? Porque ser un verdadero español, ser un verdadero hispano, consistía en saber vivir practicando el bien. Saber vivir practicando el bien. ¿Qué bien? El bien común, el bien de los otros, no mi bien individual. Vivo para los otros. Y cuando no se puede vivir practicando el bien, a saber morir con dignidad. Porque hay que saber morir con dignidad. Era un auténtico español, porque España había combatido siempre 700 años de combate contra el invasor, sin jamás tener en cuenta el número. Jamás. Siempre peleando
en inferioridad de condiciones. En la Nava de Tolosa está ahí el rey castellano, está un monseñor al lado que también le dice la prudencia, Santo Tomás, Aristóteles, ¿no? Hay que irse. Y el rey lo mira y le dice, monseñor, hoy acá morimos todos. Hoy acá no se va nadie, hoy acá morimos todos. ¿Está? Si Dios quiere nos dará la victoria, y si no, hoy acá morimos todos. Y don Juan, que era un auténtico español, le dice a sus segundos, no es momento de consejos, no hay nada que pensar ahora, es momento de combate. Es decir, le está diciendo lo mismo. Hoy acá ganamos o morimos todos. Don Juan tenía una promesa guardada en su corazón. Era la promesa que le había hecho el Papa San Pío V, el gran arquitecto de la Liga Santa, un santo. San Pío V le había hecho llegar varios mensajes, que pelease bajo cualquier circunstancia, en inferioridad de condiciones, con el mal tiempo, que pelease porque la Virgen le garantizaba su victoria. La Virgen le había dicho al Papa que garantizaba la victoria de la flota cristiana. Y el Papa 3 veces se le había hecho llegar ese mensaje, si no fuese 3 veces, a don Juan. Y don Juan lo había grabado en su corazón y sabía que ese día era el día de su victoria. Atención, ustedes no se crean, ahora vamos a ver la galera de la Real, no se crean que los hombres de la galera eran angelitos, todos hombres de misa diaria. No, eran unos delincuentes, muchos de ellos, ¿está? Muchos tenían 3 asesinatos en su espalda por haber matado a otro por jugar a los dados y pelearse con los dados por tonterías. Pero don Juan había hecho de esa flota, de esos hombres pecadores, hombres de fe. Nadie había podido creerlo, porque cuando él recibe, no instrucciones, sino una sugerencia del Papa de que hay que rezar el rosario en la flota, de que tienen que comulgar, y el Papa le había mandado jesuitas, dominicos, franciscanos para ponerlos en cada galera y así llevar a los hombres a la fe, los otros se reían de don Juan, que quería instrumentar eso, decían, ¿qué se cree? Que esto es un monasterio, y todos los muchachos son delincuentes, bueno, salvo 2 o 3 que son cristianos y fieles, no son ni fieles a sus mujeres, ni a su esposa. Y sin embargo, don Juan hace de eso, de esos pecadores, hace hombres de fe. Comienzan a rezar el rosario. Y antes de la batalla, se confiesan todos y comulgan. Los que describen esos momentos dicen que hasta había 700 protestantes que estaban ahí, que fueron a pelear, que no creen en la confesión ni en la comunión, y también se confiesan y comulgan. Es decir, el espíritu de don Juan, es decir, el carisma de don Juan, que era Alejandro el Magno. Son esos hombres que aparecen en la historia cada 500, 1000 años. Porque es así, porque Dios da talento así, a uno le da 10 talentos, a otro 8, otro 1. Es así. Y don Juan tenía talentos naturales para ser un conductor militar y un conductor político. Era Alejandro el Magno. Entonces, en el transcurso de Mesina, Lepanto, esa flota, ya ahora es una flota cristiana. Son esos delincuentes, esos malvivientes, algunos sí, otros no. Ahora son hombres de fe. Y van a pelear con la mejor arma que se puede pelear, que es la fe. Es decir, no teniéndole miedo de la muerte. No teniéndole miedo de la muerte porque saben que Dios le ha prometido otra vida. Entonces esa flota es invencible. Esa flota es invencible. Y de repente el viento cambia, ¿no? De repente el viento cambia. El viento soplaba a favor de la flota musulmana, a favor del Islam. Parecía que estábamos perdidos. Y de repente el viento cambia. El viento de la historia cambia. Por eso no hay que desalentarse en los peores momentos que nos toque pasar y que nos van a tocar pasar, porque vendrán tiempos muy malos para España. Vendrán tiempos muy malos para España, donde el viento de la historia parecerá que sopla en contra de nosotros. El viento, se entiende, parecerá que sopla a favor del demonio. Y sin embargo, tenemos una promesa siempre y el viento en un momento cambiará y soplará de vuelta a favor de la flota cristiana, a favor de España. No les voy a contar todo el libro, porque después me pasa como siempre, cuento el libro también que nadie me lo compra. Pero sí, vamos a finalizar con esto. Esa batalla, la van a encontrar ahí. Yo les dije que voy al pasado para venir al presente y al futuro. Esa batalla para uno de los dos
contrincante, que es el mundo islámico, es una batalla inacabada. No terminó nunca. No terminó nunca. No. La dirigencia de ese mundo sigue soñando con convertir a la Basílica de San Pedro en la mezquita más grande del Islam. Y seamos sinceros, la Iglesia siempre se olvida de España, lamentablemente. Y se olvida que sin la victoria de Lepanto, sin la victoria en Lepanto, su santidad, León XIV, no estaría en Roma. Yo no sé dónde estaría, si en París, Marsella, Lyon, no sé dónde. Pero en Roma no, porque Roma hubiese caído primero Sicilia, después Nápoles, Calabria, Nápoles, hubiese caído un poder musulmán y hoy sería una mezquita. Para ellos una batalla inacabada, una batalla inacabada. El último capítulo del libro se llama Lepanto, la batalla inacabada. Y yo, dado que el tema es un tema que atañe a la propia supervivencia de la nación española, del pueblo español, como cuando uno está en juego su supervivencia porque cree que está enfermo, ¿qué hace? ¿Va a un médico o a varios? No, a varios. Yo estoy muy embromado de salud, ¿no? Y quiero tener distintas opiniones, ¿no es cierto? Distintas opiniones, para saber si me tienen que operar o no, qué hacer. Bueno, en ese último capítulo, ante el problema que no hay que ocultarlo más, que es el problema de la presencia del antiguo enemigo en territorio español, en territorio europeo, fui a preguntar, en algunos casos personalmente, en entrevistas y en otros recurriendo a los libros, a los más importantes pensadores de Europa, todos. Giovanni Sartori, pensador antifascista, liberal, a Gilles Lipovetsky, pensador progresista, francés, hombre reconocido, le hice una entrevista personal, autor de la terminología, la posmodernidad, con libros conocidos en el mundo como El imperio del efímero. Le fui a entrevistarlo a Jacques Attali, otro hombre representativo del pensamiento progresista en Francia, también asesor de Mitterrand. Por supuesto recurrí a los libros del cardenal Sara, también a pensadores marxistas, modernos como Diego Fusaro, todos. Y acá hay que buscar a muchos médicos y cada uno que diga su diagnóstico. Después yo, digo, en la conclusión, daré el mío. Pero primero quiero ofrecerle a ustedes todos los diagnósticos. Si no, miren, no es que esta es mi opinión, que mi opinión no vale nada. Pero acá tengo la opinión de todos, de los que se consideran los 10 mejores médicos de Europa. Médicos metafóricamente hablando, pensadores. De los 10 mejores pensadores de Europa. Y pongo todos, los que están a favor, en contra, todos están ahí. Después doy mi opinión en la conclusión. Doy mi opinión en la conclusión. No voy a decirle toda la conclusión, pero para finalizar, ya van a entender cuál es la conclusión, cuál es mi postura. Les voy a leer la frase que introduce el capítulo. La frase que introduce el capítulo. Es una frase recopilada de San Juan Pablo II. Una profecía de San Juan Pablo II. Y dice así. La conclusión se llama Del espanto a la invasión silenciosa. La frase que encabeza el capítulo dice lo siguiente. Veo a la iglesia afligida por una plaga mortal, más profunda y dolorosa que las de este milenio. Recordemos, he estado hablando antes del año 2000. Se llama islamismo. He visto las hordas venir de occidente a oriente. Curioso, dice de occidente a oriente. Él está pensando en su Polonia natal. Está pensando que van a invadir Polonia desde Francia. Se llama islamismo. He visto las hordas venir de occidente a oriente. Invadirán Europa, que será un sótano lleno de antigualias, penumbra y telarañas.
recuerdos de familia. Vosotros, la Iglesia del tercer milenio, deberéis contener la invasión, pero no solo con las armas. Pero no solo con las armas. Las armas no bastarán, sino con vuestra fe vivida íntegramente. Muchas gracias. Apasionante, muy instructivo y la verdad que recomendamos a todos leer el libro, por supuesto, que es aún más apasionante. Comprarlo, porque algunos lo leen pidiéndolo prestado, ¿eh? No vale, eso no vale. Siempre cuento la misma anécdota, ¿no? Vuelvo a Rosario, yo vivo en Rosario, en Argentina, yo no vivo en España. Vuelvo allá y entonces mi hijo mayor me dice, papá, ¿cómo te fue? Fue hombre fenomenal, estaba lleno Barcelona, me aplaudieron a rabiar. Y mi hija se emociona, llora, papá, toda esa gente te aplaudió. Y el otro más realista dice, ¿cuántos libros vendimos? Mi hijo, 10 libros. Ni para el chorizo del domingo, papá. Sos un fracaso y se va y me deja a mí deprimido. Así que no me dejen deprimido. Para que no se deprima, si quiere abrimos un turno de preguntas. Me llamo Antonio, de la Asociación Civil España en Pie. Tengo una pregunta. A través de estos libros suyos, especialmente Madre Patria, pero también El Resto, la leyenda negra está siendo combatida de forma muy eficaz, con argumentos que me parecen irrebatibles. También sé que hay otros escritores que están en la misma línea y entre todos se va desmontando ese mito. Me pregunto, la leyenda negra es una herramienta estratégica del mundo anglosajón para no perder su posición en América y en el resto. ¿Están reaccionando? ¿Se han asustado? ¿Van a reaccionar sabiendo de que esto es un peligro para su posición? Bueno, sí, porque el principio de la política es acción-reacción. Nadie puede en su sano juicio pensar que va a ser una acción sin tener una reacción. Sería una ingenuidad. Entonces, sí, claro, ya las hay en todo tipo de acusaciones a mi persona, en difamaciones a mi persona, por ejemplo, cuando me acusan de hispachismo, proponer la hispanchidad, todas esas sarta de idioteces que andan en las redes, que no son producto de locos sueltos, sino de gente organizada que recibe instrucciones. No hay que confundirse. Son gente organizada que recibe instrucciones, son mercenarios a sueldo. De siempre la hay, no hay que ser ingenuos. Las hay y las habrá. A medida que cuanto más desmontemos la leyenda negra, más furibunda será la reacción. ¿Sí? ¿Una pregunta más? Muchas gracias por la magnífica conferencia que nos ha dado, he disfrutado mucho. La pregunta, primero le pongo, mi nombre es Antonio Jimeno, soy profesor y le explico que actualmente se está iniciando una asignatura en Cataluña y en otras comunidades autónomas que se llama más o menos como cultura y religión musulmana. O musulmana o marroquí, no me acuerdo. Y en esa asignatura la dan profesores marroquíes pagados por el gobierno de Marruecos
y se explica pues, la cultura de ellos y su religión. Después tenemos algunos alumnas que quieren ir con velo a las clases, ya van. Entonces, nosotros vemos que esto es una introducción dentro de los centros educativos de una presión a favor de expandir su religión y su cultura. La pregunta es, ¿se debería evitar o se debería permitir que esto siguiera así? Muchas gracias. Bueno, hay un problema fundamental de fondo. El problema fundamental de fondo es que la única forma que España tiene de sobrevivir es recuperando su fe fundante. En la construcción del poder de las naciones, en el origen del poder de las naciones y de las civilizaciones, de cada nación hay una fe fundante. Cuando esa fe fundante comienza a disgregarse, a abandonarse, esa nación se autodestruye. Puede tener el techo muy bonito, la casa estar pintada de forma fantástica, las ventanas ser de última generación, pero los cimientos están mal y se va a caer inevitablemente. La gran reacción de España, más que las reacciones tácticas de tal o cual otra medida que hay que tomar, es que vuelva a su fe fundante. No quiere decir que todos tengan fe, algunos no la tendrán, pero que entiendan que el hecho cultural que funda, se entiende, España, es la catolicidad, porque España fue un estar, y sigue siendo un estar, en peligro de muerte entre el imperio islámico avasallador y el imperio anglosajón disgregador, que fue el que disgregó el imperio. Entonces, si los españoles entendiesen esto, podrían tomar las medidas que quisiesen, pero el tema es que esto está puesto en cuestión en la propia España. En la propia España. De no solucionarse este problema que lleva a la no procreación, porque la verdad es que el índice de fertilidad de las mujeres españolas es el más bajo de Europa, 1.1. El índice de procreación, 1.2, es el más bajo de Europa. ¿Por qué? Porque cuando los pueblos pierden la idea de trascendencia, esto se puede comprobar matemáticamente en la historia de la humanidad, aunque Dios no existiese. Si los pueblos pierden la idea de trascendencia, no procrean más, porque como no creen en la trascendencia, entonces lo natural en el hombre es vivir el momento absoluto, disfrutar solo del hoy. Eso es, entonces, primero empiezan a tener 3 hijos, después 2, después 1, después un perro, después un gato, y nada. Y entonces se produce una pirámide funeraria y la sociedad se va muriendo, inevitablemente. Pues es una cuestión, las leyes de la demografía son inexorables. Y el origen es la pérdida de la vida de trascendencia. Pero eso es comprobable a través de la historia. Y sería comprobable ante cualquiera, aunque te dice que Dios no existe, no importa. Si se produce ese fenómeno, esa sociedad se muere. Entonces el tema de fondo es ese. Después ustedes tendrán que tomar las medidas que crean, pero tomar medidas sin recuperar la fe fundante es, como se dice en Argentina, no sé si se dirá acá, es como esconder la suciedad, la mugre, debajo de la alfombra. La tapamos así y creemos que la cosa no está, que está limpio. Miren, no está limpio, está escondido debajo de la alfombra. Tenemos una gran ocasión de volver a salvar Europa, porque Europa... Perdón, no lo veo, perdón, no lo veía. Nos estamos extinguiendo, y los españoles en particular. Y nadie ha pedido que se investigue por qué. Por ejemplo, en Cataluña la natalidad era sobrada y estaba subiendo en el año 74. Y en el año 77 ya estaba cayendo a toda marcha. Entonces, claro, ¿qué es lo que se hizo mal en el cambio? Por ejemplo, antes, en época de Franco, pedíamos nuestros derechos. Después hemos renunciado a ellos. Una cosa muy importante es el perjurio de la Constitución. Y muy concreto. Es más concreto que valores espirituales. O sea, se ha jurado una Constitución que no se pensaba cumplir,
y que los políticos piensan que hacen bien en no cumplirla, pero no unos, sino todos. Entonces, nos ponemos en marcha para recuperar los valores. Si puedo colaborar, si alguien quiere, me doy mis señas. Para las próximas preguntas, una indicación. Que sean preguntas más o menos breves para que haya tiempo a los demás y para que el profesor sea el que responda, más que pregunta. Buenos días, encantado de escucharlo como siempre. Yo quería hacer una versión. Lo escucho muy bajito. Encantado de escucharlo como siempre. Quería hacerle una acotación y solicitar su opinión sobre esto, hablando con lo que usted dice del libro, el poco que me ha dado tiempo de leer el libro, de la gran voluntad musulmana de los sultanes turcos de entrar a caballo en la Basílica de San Pedro y a convertir a la mayor mezquita del mundo. Tengo una noticia que vi ayer, incluso ha salido, aparte de que está en páginas nuestras, ha salido también en la agencia de noticias islámica, que dice que en la Biblioteca Vaticana ha habilitado una sala para los investigadores musulmanes con una alfombra para como lugar de oración. Entonces, esto no tendrá a caballo, es el caballo de Troya. Y tenemos el caballo de Troya no ya en España, que lo tenemos, sino directamente en la autoridad eclesiástica. O sea, ¿cómo compartiría conmigo la visión de que fuese un caballo de Troya dentro de empalmando con este sueño de los sultanes otomanos? ¿Qué quiere que yo le diga? Si usted ya lo ha dicho todo. Ya lo ha dicho. Eso, ya lo ha dicho. Buenos días, profesor Buñó. Un placer escucharle, como siempre. Usted ha comentado en varias intervenciones y en varios de sus libros que los únicos estados que en el siglo XXI van a tener algo que decir van a ser los grandes estados continentales, las grandes masas continentales. China, Estados Unidos, la India, y ahí podría situarse el mundo hispánico si se consiguiera pues, la suficiente unión. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tendría que suceder en los próximos años o decenios para que eso fuera factible? Y si su opinión personal es, digamos, optimista o no al respecto. Bueno, vamos a comenzar por lo último. ¿Yo soy optimista o no? Es una buena pregunta porque mi mujer siempre me dice que soy pesimista, ¿no? Que veo el vaso mitad vacío en vez de verlo mitad lleno, ¿no? ¿Qué tendría que suceder? Tendría que suceder lo único que nos daría la victoria, que es aplastar el huevo de la serpiente, que es la leyenda negra. No podemos hacer nada, ni económica ni políticamente, hasta que en el corazón de cada uno de los 600 millones, no todos, pero de la gran mayoría de los 600 millones, 700 millones, se sienta que en realidad, con sus particularidades, somos un pueblo que antes era tricontinental y ahora es bicontinental, que va de los Pirineos a California y de California a Alaska. Yo vengo explicando hace tiempo el concepto de totalidad y singularidad. El mundo se va a estructurar a partir de grandes totalidades. Una totalidad está dada por la lengua y la religión, los valores. La hispanidad es una totalidad dada por la lengua y los valores. Pero una totalidad también está conformada de singularidades. Las singularidades se producen por las circunstancias históricas y geográficas que influyen sobre un grupo de personas en un espacio determinado. Crea una singularidad. Argentina es una singularidad. Perú es una singularidad. México es una singularidad. Cataluña es una singularidad.
pero dentro de una totalidad, porque es la totalidad lo que le da la sustancia a la singularidad, lo que le hace ser. ¿Está? Es el sustantivo, la totalidad, y la singularidad es el adjetivo. Pero la totalidad no se enriquece ni tiene fuerza sino a partir de que las singularidades sean fuertes. Cuanto más fuertes, vigorosas, creativas sean las singularidades, más fuerte es la totalidad, porque no sería una suma de cero. Entonces no hay contradicción alguna entre fomentar la singularidad dentro de la totalidad. El problema es cuando se cree que la singularidad puede vivir sin la totalidad, porque es como creer que un brazo pudiese vivir fuera de un cuerpo. No, el brazo, cuanto más fuerte sea el brazo, mejor, porque entonces el cuerpo será más fuerte, pero el brazo sin el cuerpo no existe. Entonces, estas cosas hoy están en duda en toda la hispanidad. Las singularidades se creen que pueden vivir sin la totalidad y no se entiende la idea de totalidad. Si nosotros lográsemos que esto se entendiese, que hay una totalidad y que no es contradictorio con las singularidades que deben crecer y ser vigorosas, y porque entonces la totalidad es mayor, entonces cuando dentro de 20 años se produzca un nuevo Yalta, o dentro de 15 un nuevo Yalta, podremos sentarnos en esa mesa, aunque sea en una esquina de la mesa, para decir algo tenemos que decir. Y si no lo hacemos, en esa mesa metafórica o real, donde se sentará Putin o otro parecido a Putin, Trump o otro parecido a Trump, nosotros seremos los que sirvamos el café y el whisky. Y creo que nos merecemos un destino mejor que ser los que sirvamos el café y el whisky, con todo respeto a las personas que trabajan sirviendo café y whisky. Creo que nos merecemos un destino mejor, merecemos estar sentados, aunque sea en una punta de la mesa. Y para eso la única cosa es la prédica que estamos haciendo ahora. No se puede poner el carro delante de los caballos, la carreta delante de los caballos. Nada podremos hacer si no entendemos el concepto de totalidad y de singularidad, y que no son contradictorias. Que la totalidad no consiste en aplastar la singularidad, pero que la singularidad no puede vivir sino dentro de la totalidad. Hola, buenos días, buenas tardes, mi orgullo. Felicidades por la maravillosa conferencia que nos ha dado, felicidades por los libros que usted escribe, que tanto nos alegra, que tanto nos informan, que tanto nos gusta. Estoy impaciente de leer de tanto. Muchas gracias. Quizá esta tarde. Vamos a ver, sabe cómo a veces escrito, tenemos un Pelayo, un don Pelayo, tenemos aquí un Cid Campeador, otros reyes católicos, lo tenemos aquí en la persona de don Juan Marcelo. Bueno, pero mi pregunta, mi reflexión, creo que aquí en España últimamente pues estamos perdiendo que el caballo de batalla principal que ha tenido España ha sido su religión, para ser el imperio que fue, y su idioma, aparte de los grandes personajes que nos hicieron grandes. Entonces en España estamos perdiendo mucho porque nos están metiendo a fuerza, por fuerza, lo que es otros idiomas, ¿no? El colegio de mis niños, por ejemplo, ya como han dicho este señor, incluso hay asignaturas que van a ser esto. Entonces, hay personas que nos estamos quedando... bueno, la defensa del castellano podría ser que los hispanoamericanos que antes, digamos, invadimos, que nos invadan ellos ahora, que vienen con su religión, que es la misma que nosotros, y su idioma, que es el mismo que nosotros, y muchas costumbres como nosotros. Bueno, no, España no tiene ninguna solución en el corto plazo sin una inmigración masiva hispanoamericana. En el largo plazo debería recuperar su fecundante, pero hasta que eso acontece, porque la cuestión, los hombres tienen, las mujeres tienen ciclos, ¿no?, biológicos. Y un hombre no es un conejo, ¿no? Entonces, hasta que una mujer no es un conejo, hasta que se reproduce la gente, tarda un montón de tiempo, hasta que se recupera un índice de reproducción. Entonces, mientras que eso acontece, solo una inmigración hispanoamericana puede hacer el milagro de que España siga siendo España.
porque esa inmigración habla el mismo idioma, habla la misma lengua, tiene el mismo sentimiento. Pero hay que terminar con la leyenda negra, para que el que llega no llegue con resentimiento y para que el que lo recibe no lo reciba como un distinto. Que todos entiendan que en tierra de Isabel y de Fernando no hay un hispanoamericano, indio, negro, blanco, mestizo que es extranjero. Que no hay un hispanoamericano que en tierra de Isabel y de Fernando, más allá del color de su piel, que sea extranjero. Si no, España parecerá España, ya no será más España. Pues vamos a dejar el turno de preguntas aquí, porque... No, yo era... Yo también he levantado la mano. Don Marcelo, muchas gracias por su exposición. Yo quería hacerle un par de preguntas. La primera, ¿cree usted que Lepanto fue consecuencia de la derrota en Viena? Y la segunda, ¿cree usted que al papado le interesaba posiblemente la derrota de España, teniendo en cuenta la relación que había entre Francisco I y el Papa? Muchas gracias. Pregúntela, después la contesto todo. Lo mío es una pregunta y una reflexión. A ver, y por eso casi preferiría que si no les ha hablado, que usted conteste a lo que ha dicho. Bueno, cómo no. Bueno, a ver, mi reflexión es la siguiente. Usted habla de la totalidad. Mire, yo soy he sido profesor de religión católica, soy cristiano católico. Y esa es la totalidad fundamental, que es la que de alguna forma es la fe fundante de la que usted habla en sus libros, y que considero principal, o sea, como discípulo de, bueno, con todos sus defectos de Jesús, de Jesucristo. Nuestra ley principal es el amor a Dios, al prójimo y amor a los enemigos. Creo que es un error relativo. El maniqueísmo, ahora en relación al Islam. Yo sé que el Islam puede ser un peligro, no cabe duda, no lo niego en absoluto. Pero, quiere decir, estamos en una situación semejante, en cierto modo, a la situación del Imperio Romano. El Imperio Romano, los pueblos germánicos, lo presionaban, el Imperio Romano, como usted bien dice, las sociedades se decaen no solamente por presión exterior, sino también por la, digamos, decadencia interior, como está pasando, ciertamente. Pero los pueblos germánicos eran arriados, pasaron a ser cristianos católicos. Yo algunas veces me planteo, ¿y cómo es posible? ¿Qué piensa Dios sobre todo el tema en relación al Islam? Yo pienso, y es posible, no lo sé, dada que Europa, fundamentalmente su raíz cristiana, los cristianos están, no, mejor dicho, Europa está decayendo por falta precisamente de población, como usted bien dice. ¿No será que Dios está esperando de que los musulmanes acaben haciéndose cristianos? Lo digo porque está produciéndose también conversiones al cristianismo. Con esto lo que estoy diciendo no quiero caer en una ingenuidad tal. Pero, ¿cuál es el plan de Dios respecto de todo esto? Eso es una pregunta que yo me planteo. El plan de Dios solo lo sabe Dios. Ahora, con respecto a la anterior pregunta, que era la del Papa, San Pío V. No, San Pío V fue un Papa santo extraordinario y fue el arquitecto de la Santa Liga, uno de los pocos papas que quiso a España en la historia. Un Papa extraordinario de todos los puntos de vista, sobre todo desde el punto de vista dogmático, desde el punto de vista teológico. Es un hombre de una formación teológica como pocas veces se había visto, porque él había tenido que confrontar con el protestantismo en el norte de Italia, en el lago de Como, de una mística, de una profundidad religiosa
extraordinaria, de un ascetismo extraordinario, un hombre que tenía piedras en la vesícula, que era de una mística, de una oración, de un ayuno, como no se ha visto en la historia de uno de esos santos. Todos los santos son santos, pero hay como si hubiese más santos que otros, ¿viste? Parecían ser como más santos que otros santos, ¿está? Pero aparte que una inteligencia estratégica, geopolítica extraordinaria, sabe que si no logra convencer a algunos que son contrincantes entre ellos de que hay un enemigo principal y que ese enemigo, si no se lo vence, él no va a estar más en Roma, la labor diplomática que hace extraordinaria, su relación con Dios y con la Virgen extraordinaria. Yo les cuento una anécdota para terminar, que no es una anécdota, es un hecho histórico real. Cuando el Papa San Pío V está caminando, ¿no? Caminaba porque dictaba caminando, es decir, no se sentaba para despachaba caminando porque le dolía si se sentaba por las piedras. Entonces él pasa por una ventana, abre la ventana y se queda mirando el cielo. Los otros que lo acompañan no se atreven a interrumpirlo. Cuando él termina de mirar el cielo por la ventana, dice: ya no es hora de despachar ni de hacer nada, es solo hora de dar gracias a Dios por la victoria de Lepanto. Los que estaban al lado de él, el Papa se fue a rezar. Dicen: ¿qué hacemos? Eran cardenales, unos. ¿Qué hacemos? Llamaron a un notario, dijeron: hemos asistido a esto, a tal hora de Roma, a tal punto tal, el Papa dio, se hizo un acta y se la puso en un notario. Ese acta, parte constitutiva de el proceso de santificación de Pío V, ¿tá? Cuando se hace el abogado del diablo y el otro que está a favor, bueno, y se hacen los cálculos. El Papa había tenido la visión dada por la Virgen a él de que se había obtenido la victoria de Lepanto exactamente en el mismo minuto que se producía la victoria, que se le había cortado la cabeza a Ali Pasha, el jefe de la flota otomana, y que se había resonado el grito de victoria, se entiende, en toda la flota, ¿no? Creer o reventar, dicen en Argentina. Muchas gracias. Ves que poco las preguntas, nos lamentamos mucho. Ahora haremos el turno de gritos, pero antes, un minutito, ya que Marcelo contaba que la solución era recuperar la circundante para España y para Europa, y ya que San Pío V se fue a rezar y en el momento tuvo la victoria, pues hemos pensado... No se oye. ¿Ahora se oye mejor? Sí. Vale, pues que antes de pasar al turno a las firmas de libros, ya que don Marcelo contaba que España y Europa deben recuperar la circunstancia y que San Pío V fue a rezar en el momento de la victoria, pues es el momento de rezar el ángel. Así que el Padre Mario rezará el ángel. Y remarcando así el papel de la Virgen en la victoria de Lepanto, pues qué manera más oportuna de agradecérselo que rezando todos juntos. Nos hemos pasado de las 12, pero bueno, la Virgen lo entiende. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el ángel del Señor anuncia a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oración. Infunde, Señor, tu gracia en nuestras almas, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, conducidos por los méritos de su pasión y cruz, seamos llevados a la gloria de la resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado